estamos terminando con vectores y arrancando con rectas, ¿sí? Estamos terminando la unidad 1 y empezando la número 2. Nos quedaba para explicar algo que no sé si lo han visto en el práctico, el tema que del otro día de explicarle lo que es un determinante, porque el determinante le va a aclarar el tema o va a ser una herramienta para calcular tanto el producto vectorial como el mixto, o sea, los dos últimos productos, ¿sí? En el vectorial habíamos explicado hasta acá, de los 9 términos iban 3, quedaban 6. La fórmula a utilizar para sacar el producto vectorial era que estaba esta acá, que nos daba la expresión cartesiana con las 3 componentes del nuevo vector C1, C2 y C3. Y si a ese vector resultado, con esas componentes, yo a este vector con C1, C2 y C3, lo dibujo posicionándolo en el origen, ¿no? Con las 3 coordenadas en el espacio, ya lo veo y al verlo ya sé la dirección, sé el sentido y el módulo se lo puedo sacar porque ustedes saben sacarlo por Pitágoras. Esta es una forma, con la fórmula esta que salió acá, y la otra es aplicando determinantes. Para aplicar determinantes de una matriz 3×3, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿qué quiere decir 3×3? 3 filas y 3 columnas, se aplica lo que se llama la regla de Sarrus, que hace lo siguiente. Ahí ven un embrollo de línea porque es así. Al IJK, a X, a Y, a Z, BX, BY, BZ, que ustedes lo colocaron en ese orden. O sea, primero siempre va IJK. Después va las componentes del primer vector que se multiplica y después la del segundo vector que se multiplica. Es importante poner bien el orden. Y Sarrus lo que hace es repetir la primera y la segunda fila tal cual debajo de la tercera. ¿Ven? Repitió la primera y la segunda. ¿Para qué lo hace a eso? Para que le queden 3 diagonales completas, que antes no las tenía. Así sería de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, esas se llaman diagonales principales. Y al revés se llaman contradiagonales. Entonces, las diagonales principales se multiplican este por este por este, se le suma este por este por este, se le suma este por este por este, y después a las diagonales, a las contradiagonales, perdón, se le resta esta, se le resta el producto de esta y se le resta el producto de esta. ¿Qué quiere decir eso? Se le suma, se le resta. Que el resultado de las diagonales principales no cambia, el que te queda en el signo queda tal cual. En cambio, la resta hace que a estas 3 contradiagonales los resultados que obtengas sí le cambie los signos, ¿sí? Por ejemplo, si estas 3 te dieron 8, menos 9 y 6, quedó 8, menos 9 y 6. Y del otro lado, si te quedó 4, menos 5 y 9, te quedó al revés, menos 4, más 5 y menos 9, ¿sí? El resultado de esos 6 términos es el mismo resultado que tienen los paréntesis ahí en la formulita esta. Acá en determinante están haciendo exactamente lo mismo que lo que dice acá la fórmula que le enseñamos la clase pasada. O sea que esta fórmula sale de calcular también este determinante como salió de deducir esta formulita más larga de arriba. Bueno, entonces, cuando hagan este determinante para el producto vectorial, le va a dar un vector. En cambio, cuando lo hagan para producto mixto, acá un poquito más abajo, le va a dar un escalar. Esa es la diferencia, que el producto escalar da un escalar, que el producto vectorial da un vector, y que el producto mixto da un escalar. Eso es lo que tienen que saber de antemano. ¿Sí? Bueno, acá hacen el producto, o sea, el determinante, tal cual se lo expliqué recién. Nada más que yo acá veía un error y les dije, no sé si les dije o les digo ahora, trátenlo de calcular de esta manera, como dice el profe acá en el apunte, o de la manera que le digo yo, que hay que poner primero las componentes del primero, o sea que acá iría A, acá iría B y acá iría C, en el orden que está la multiplicación mixta, ¿sí? En el mismo orden que están los vectores acá. Primero A, después B y después C. Acá está dado vuelta. Fíjense si de las dos formas le da lo mismo, quiere decir que lo pueden hacer a dos formas. Para mí primero tendría que probar con A, B y C. ¿Ok? Bueno, con eso resuelto, ya podríamos encarar
la unidad número 2, esta está en blanco, y ahí viene la unidad 2 de rectas y planos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a vectores? Presente, dice. ¿Alguna preguntita con respecto a la unidad de vectores? Espero que ya la hayan leído y la tengan masticadita porque es una de las dos unidades que entran en parcial, ¿no? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. Si sí. podría explicar más o menos lo de la mano, que no me quedó claro. ¿Lo O de sea, la mano derecha? sí, ¿Vos la practicaste? sí, no me sale. Es decir que no pongo bien la mano porque no. Tenés así, mirá, mano derecha, los cuatro. O abrazás un vector para el otro o haces al revés, así. Son dos maneras de poner la mano. Y el pulgar te indica el sentido. Tenés que agarrar dos vectores en el piso o en la mesa. Cuando lo tengas en la mesa, abrazás de acá para allá o de allá para acá. Uno te da para arriba y el otro te da para abajo. Después lo pones vertical así y lo abrazás así, te da para allá. Lo abrazás así para el otro lado, te da para el otro lado. O sea, tenés que practicar, es la única forma. Por más que yo te lo explique 20 veces, hasta que vos no te salga, digamos, no lo vas a entender. Fíjate, pues son dos posibilidades, no son 10, digamos. ¿Sí? Tenés que abrazar el vector que multiplicas hacia el otro. A hacia B o B hacia A. Primero arriba y abajo, segundo a la derecha e izquierda, y ahí se va a ir aprendiendo en 2 minutitos. Rectas y Listo. planos. Bueno, acá punto y aparte, ¿por qué? Porque te enseñamos vectores en la unidad número 1, porque es el alma mater del álgebra, o sea, es el que se va a utilizar tanto metido en álgebra como en la geometría analítica. Entonces, primero tenés que conocer la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Y la herramienta es saber lo que es un vector, la definición, sus características principales, cómo se suma, cómo se multiplica por un escalar, cómo se multiplica entre vectores, las propiedades, darte cuenta cuando dos vectores son paralelos o son perpendiculares sin que te lo puedas ver. O sea, todas esas cositas hay que saberlas, pero espectacularmente bien. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos todo lo que tenemos que saber de vectores, entramos a la primera unidad que se refiere a la parte de geometría analítica. Por eso la introducción en esta hoja dice primero qué sería la geometría analítica. Es la parte de la matemática que tiene por objeto el estudio y análisis de los elementos geométricos en base a la deducción de ecuaciones y construcción de gráficos. ¿Sí? Y un poco habla ahí al principio del lugar geométrico, porque nosotros si tenemos una hoja, acá tenemos un plano definido, pero depende del lugar geométrico que utilizamos, la figura o la cuestión geométrica que vamos a graficar. Porque yo no necesito todo este plano, por ejemplo, para graficar una circunferencia. Si yo quiero graficar una circunferencia, por ahí la hago acá, ¿sí? ¿Tac? Bueno, y ahí está la circunferencia. Entonces, de todo el plano que tenía, yo usé un pequeño lugar geométrico que es estos puntitos que van uniéndose y armando la circunferencia, ¿sí? Entonces, ese sería el lugar geométrico, el que yo utilizo para dibujar lo que yo quiero, ¿eh? Esto es un plano y yo elijo en ese lugar geométrico debe tener ciertas condiciones para que en este caso se trace una circunferencia y no un cuadrado, por ejemplo. ¿Qué condiciones deberá tener estos puntos, este lugar geométrico que elijo, para que sea una circunferencia? ¿Qué les parece? ¿Qué condición deben tener los puntos para que yo trace una circunferencia y no trace otra figura distinta? ¿Qué opinan? Todo mudo. A ver, es por el chat. Uno quiere hablar, muy bien.
Que estén todos igualmente alejados del centro, que tengan el mismo radio. Bueno, ¿ven? Son distintas maneras de decir lo mismo, pero cuando dice que tengan el mismo radio, si tienen distintos centros, estaría mal. Por eso está bien que estén todos igualmente alejados del centro. O sea, sería una condición, pero tengo que fijar el centro, porque si yo fijo el centro acá, la circunferencia, todos los mismos alejados del centro, sería esta. Ahora, si fijo el centro acá, elijo otro lugar geométrico, es otra circunferencia. Entonces, tiene que haber un punto fijo llamado centro y sí todos los demás a la misma distancia o con el mismo radio, pero respecto a ese centro. Entonces, a veces no es como a uno le parece tan particular, sino que es un poco más, digamos, específico, en el sentido de que si tengo que dibujar una única circunferencia, tengo que fijar más datos. Ahora, si puedo dibujar cualquiera, sería más general. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy diciendo un lugar geométrico, es para una sola, entonces tiene que ser un punto fijo elegido primero y después un radio constante para que pueda dibujar esa circunferencia que yo quiero. ¿Ok? Bien, entonces con eso estamos entrando a una idea de lo que se llama geometría analítica y de lo que se llama lugar geométrico. Acá está todo explicadito para que ustedes lo lean como introducción. Y están los objetivos y más abajo, a ver qué dice, que no lo veo, tienen ejemplos. Por ejemplo, esta que está acá, mirando, una sonoro direccional, está hablando del sonido, y acá está hablando de dos móviles que se mueven y se van a cruzar en algún momento en el punto A. ¿Se acuerdan que en la secundaria deben haber visto ustedes sistema de ecuaciones con dos rectas que se cruzan? Y les preguntaban en física por ahí cuánto tardan para cruzarse, o que si va a tal velocidad, el otro. Bueno, son ejemplos prácticos de los que vamos a ver de recta, pero a lo que nosotros vamos a ver específicamente es a partir de acá. O sea, la primera hoja hace una definición de geometría analítica, una definición de lugar geométrico y unos dos ejemplitos prácticos para que ustedes entren en tema. Eso lo leen, ¿sí? Y vamos a entrar al concepto de recta, porque nosotros vamos a ver recta primero. Se le trabó todo al profe. Sí, se Oh, retiró. ¿Se le trabó a mí? se cortó, sí. Se le cortó el profe. Probó. No, qué pena. Marquito, ¿cómo andamos, Marquito? Rapió Mostacho. No, ¿qué pasó? Lo están corriendo del bar. Poquita. A mí, ¿a qué hora había empezado la clase? Así me conecto a la 8 próxima. menos 7. Ah, gracias. Es repuntual. Flaco, ya Y terminé medio la empezamos clase, con chicas, y conectándote. Se fue. ¿Se fue? Sí, se fue. Bueno, ¿qué Se sale? fue Mostacho. Espero que no esté ninguno en la cama, ¿no? Todos sentados estudiando. No, vale. Con la lapicera en la mano. Llegó asistencia. Viendo todo lo que dice así en un cuadrito. ¿Está el Nico presente? Me parece que sí, ¿No? Presente, presente. Pidió No asistencia. lo escucho, ¿eh? ¿Qué pone presente, Julia? Por No presente queda registrado en ningún lado, boludo. en sus corazones. Nah, Era recibe el pajero, ¿viste cómo spamea? ¿Está o no, Nico? Banenlo al Nico. ¿Quién era el anfitrión? ¿A alguien se le Nico fue el anfitrión? culeado, pará, me estás trabando toda tarde, conchudo. ¿A alguien se le dio el administrador? Que lo dije. Sí, a un chabón le dio el anfitrión. Ahora es admin. Sale Te la baja la mano, Ciro.
Guaidó Nereo es el anfitrión. Ey, que hay uno de la clase, hermano. Oh, listo, soy yo. ¿A quién tengo que echar? Nico. Dale, da la clase, hermano. De la clase. Para la clase. Comparte pantalla de la Compartir el PDF. Está loco. Sí, Ey, comparte el PDF, posta. tengo el libro, no PDF, no puedo. Toma Winkler a compartir y jugás. Esto Se rompió la compu. Se hacen los chistosos, manga de culo, no tengo la compu, yo. ¿Qué le pasó a tu compu? Estaba streameando, mano, y tiró pantallazo azul y no prendió más. Prendió. Ay, Mamá. Me pongo en una esquina y lloro hasta mañana. A ver la repetición de la stream, ¿verdad? Pongan eso, bro. En mitad de stream se me corta todo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Nah, espera un rato. Y esperemos. Esperá, boludo. A lo mejor ya Ah, fue reiniciar ansioso. el wifi. En realidad estaría bueno que Ya está en cana el pelotudo. Hoy lo sacan. un capo. Antes de ayer, el sábado salió a Calama, que es un boliche de acá, y le hizo un control de alcoholemia y lo agarraron los guardias y el otro se empezó a defender, se cagaron a trompa y lo mandaron en cana el pelotudo. Ah, lo detuvieron. Sí, amigo, bro. yo fui a Lo Calama. que hicieron Mandaron en los cana, le dieron un fíjense en besito la y le llevaron a página. la casa. ¿Cómo? Que tiene plata hace lo que quiere. Pero el pelotudo, pará, le estaba en pedo y no tiene carnet, chabón. Bueno. O sea, Para ese hombre vamos a hacer todo lo mismo. Tiene carnet de idioma. Es lo mismo. Estaba por decirle. No, el cine es fidelísimo, porque están todos los negros en una misma celda. Bueno, chicos, ¿ya fue, no? Yo estoy para el sobre. Y hace 15 se fue. Mandó un mensaje en autogestión el profe. Corriendo. Puto que lee. No, soy reputo, amigo. No, yo también. ¿Qué dijo? Qué gracias. Son todos una manga que quiere que se planten de mano. Alguien que lee en voz alta. Sí, más, No Leonor. mando nada. Pero está pelotudeando, amigo, no puso nada el profe. Sí, sí, dijo que tiene problemas. Era re cómic. Son una verga, bro. Así son como No, pero- compañeros. Hasta re sufrido, chabón. Bueno, Bueno, chicos, hace 15 minutos se fue el profe. y hace más, y a las y Que si no llega a las Hace cinco 25, entré. a las 25 no hay nadie en este curso. Y yo las hice hace 5 minutos que entré. ¿Cómo? ¿Cuál es tu materia? Álgebra y geometría de Y la geografía, idioma amigo. Estaba re perdido. Es como geografía del cole. Biología Yo no sé marina. por qué estamos viendo. como Eso no matemática de la para mí. secundaria, ¿viste? Pero nada que Geografía ver. de números, pa. Es como. Están tomando. ¡Date, Nico! Enoja. ¿Quién fue el guaso, hermano? Tranquilo, chabón, estaba re enojado. ¿Qué pasa, Antonicano? Antonicano, habla nada más. Tranqui. Ya se le pasó la duda. Qué cara de putos que tienen todos en la foto, ¿no? Mal. ¿Quién?
Bueno, loco, son y 23. No lo veo que entre el profe. A las y 25 dijimos. 25 si no entra el profe. No, no. Háganle caso a la admin. Que se quede uno solo y llame a todos por teléfono, porque todo está durmiendo. Repica. Te va a tener que quedar así, lo Nicola. ¿Qué pasa por empezar 7 minutos antes de clase, boludo? Karma. Bueno, empezaremos la semana que viene con la unidad 2. Un minuto, gente. Ya está, listo, nos vamos. Nos vemos, gente, que tengan un buen Claro, día. gente, cuídate. Avisa y que se quede a una. Recta. Cállense los del chat. Invente, Román, invente. 300 fotos para hacer un... Te está dando clase profe y hablando ustedes. Ah, encima hay una que pone se anima a dar clase romana. Qué tarado. A ver si empiezan a entrar. Ay, empezaron a entrar. Mira el culo. Ya fue uno. Sí, está jugando. están entrando. Hay uno ya está jugando el codo y puse ya fue. No, sí, la Nicolás. Troleo. Una banda entraron. Ah, estaba seguro que fue un troleo. Qué hijo de puta. Alguien tengo que cagar trampa. Concha de su madre. No, se la recomiste, perro. Troleado puto. Se fueron todos de vuelta. No juego más. Nos vemos. No, ¿qué onda? ¿Vas a explicar el tema este o no? Y primero hay que entenderlo, pues. Vos léelo. De la universidad hay que curtirse. Vamos al baño. Me estoy recagando. Paso foto después. Dow. ¿Las de tu vieja o las de tu hermana? Che, no te pasé vivo, Gil. Bueno, ¿qué hacemos?
Abrite en lista, vamos a ponernos a ver un par de cosas. Dale. ¿Alguno vio la Fórmula 1? Obvio. Muy bien, bichi. Qué carrerón, papá. No sé si estaba triste o feliz porque quería que ganara Leclerc, pero también Verstappen. ¿Qué le cree la concha de tu hermana, hijo de puta? Pere, la puta que te parió. ¿Qué? Aguante los rojos, pa. Ferrari hasta la muerte. Pero rojo tiene tu mamá abajo, la concha de tu hermana. Bueno, pero Ferrari se merece, gana de vuelta. ¿Vos decís? No, a mí Sí. me gustaría que pelee de vuelta, hermano. Que sigue peleando en la punta. Pasa que Ferrari, si vos te pones a ver la trayectoria desde que empezó en 1950, el En que siempre lidera. 2018 fue la última, bro. Cayó como loco. Y la última vez que salió cambio fue en el año 2007, o sea, se merece. Y este año hicieron muy bien las cosas. Bueno, ojo que Red Bull también lo mismo, mano. Sí, Red Bull también. Yo también me gusta mucho Red Bull así. Que caiga Mercedes, bro. El pedazo de puto ese que se vaya a la concha del loro. Toda la carrera siempre, ¿cómo no sé si vota Hamilton? Qué persona. Boludo, yo veía al de Mercedes que iba pasando abajo y digo, bueno, Russell, ¿no? Hasta que veía que era Hamilton, digo, no, juré como está ese guaso. Pero igual terminó 10º, creo. Bueno, pero 10º, hermano. Y largó 15º. Y qué pasa que es muy buen piloto, tiene experiencia. Tiene experiencia todo, mano, pero el auto no le está dando mucho, igual, con él, porque Russell salió 6º, mano. O 5º, no me acuerdo. La motivación a lo mejor ya se le ha ido ya. Ya está viejo. Y sí, ya está viejo. Yo quiero que Checo haga pole y gane, bro. Es mi sueño. Sí, no, el Checo, yo también no se lo sigo, pero claro, yo siempre fui de Ferrari y por eso este año está. Pero más que gane Leclerc, me gustaría que gane Sainz, no sé por qué. No sé. Bueno, sí, Sainz también está como mucho a la espera el chabón ese. Está hace bastante ahí. Sí, o sea, como para entenderlo, Leclerc y Max están de 10, porque recién son 24 años, son re jóvenes, están entrando en la escudería y están, pero más que bien. Y después los otros son los viejos que están tratando de hacer milagros. Sí, no, yo la verdad Leclerc diga, este lo va a agarrar Verstappen, se lo va a pasar por encima, pero me sorprende Leclerc. ¿Viste? Jugó bastante bien, mano. Se ve que le faltaba un auto como la gente, un monoplaza. Mirá, es como decirte que Red Bull es Mercedes y Ferrari es Red Bull, bro, el año anterior. Porque Mercedes era muy fuerte en recta, en velocidad, pero en la puesta a punto del Red Bull era mucho mejor. En curvas sacaba una locura. Y eso que en Ferrari dijeron que el motor está en un modo, en un mapa que está economizando, o sea, está limitado. Que dice que gradualmente por carrera le van a ir soltando el límite, dice. ¿Y por qué es lo único que pueden hacer, bro? Porque ahora no podés modificar nada. El nuevo reglamento de la FIA. El motor que vos pusiste y el motor que vas a usar. No podés modificar nada ahora. Sí, porque también el límite presupuestario es de 270 millones de euros, dólares, algo así. Sí. Y encima, uno más que sepa de Fórmula 1, culo, somos dos locos nomás. Y encima Haas se le hizo pinche y lo tiene que hacer de nuevo. Qué culiado, man. Se va a quedar sin guita, boludo, porque cuando un auto. Pero vos viste el bro, ya de por sí el motor Ferrari está muy fuerte, bro. Fíjate Alfa Romeo y Haas, bro. ¿Viste? Sí. Es una guasada. Como los carrios mal a Alfa Romeo y Haas. El motor Mercedes está para atrás, bro, porque ya de por sí los Mercedes andan medio. McLaren y Aston Martin para atrás, bro. Abajo peleando con los Williams. Y son el motor que le son todos Mercedes, boludo. Digo, de un motor de Renault 2 se le han puesto ahora. Más o menos. Sí, no, un desastre, bro. Y bueno, el año que viene van a querer todo comprar motor Ferrari. Y ese va a ser el tema. Claro, pasa que pero capaz orgullo. Que cambie la FIA, hermano. Capaz que cambie algo. Y sí. Hay que tener en cuenta eso.
Pero igual, por el sonido del motor, te das cuenta que Ferrari hace muchos años lleva desarrollo este motor y lo empezaron desde cero, es totalmente diferente al del año pasado. Claro, sí, Red Bull estaba haciendo lo mismo. Apenas el año pasado, más o menos como en abril por ahí, yo empecé a leer los tweets, ¿viste? de Red Bull, y había uno que estaba con Honda diciendo, ya empezando a armar el motor nuevo. Y fue como, que ya lo sabían de antemano los chavales. Ya después, a los meses, largaron que el año que viene se cambiaba toda la modalidad, todo. Y lo que le pasó a Mercedes en realidad fue que ellos estaban acostumbrados, como nosotros tenemos el motor bueno, siempre usaban el mismo motor, le hacían un par de modificaciones, y este año hicieron el mismo motor, el combustible tenía, no sé qué era, es diferente el combustible este año, es más sostenible, o sea, por ende no, el motor se debilita. Sí, es el problema que están teniendo, es la bomba. Y Mercedes dejó el mismo motor, Mercedes, y de esa forma que un Renault se monoplaza. Sí, aparte también la modificación que hicieron con el tema de las tomas de aire. Que hicieron, supuestamente iban a reducir 1 segundo y pico sacándole esas tomas de aire, pero al final los pontones laterales. Claro. Hicieron lo mismo que le hicieron a Lamborghini. Hamilton, bro, la parte de atrás, el alerón de atrás, le sacaron como ponerle 3 centímetros del alerón trasero del DRS, se lo sacaron así para sacarle aerodinámica y la cagaron toda, porque le desbalancearon todo el auto y el auto salta, hermano, por el efecto suelo. Claro, sí, hacen. Eso lo explicaron con una cuchara, ¿viste? Tirándole aire. Y un autito, bro. Claro. Lo vi al flaco que hizo un autito de control remoto que puso una cinta así para hacer el efecto suelo. Sí. Bueno, ese problema ya lo tuvieron en los 90. Y como se lo sacaron... Sí, Lotus. Es una guasada, bro, pero también eso era una locura. Literalmente era el auto, rozaba el piso, porque totalmente hacía efecto suelo eso, era una guasada. Sí, fíjate, el golpe de Mick, de Schumacher, bro, fue por el efecto suelo, porque se sube al piano, y al subirse al piano, se saca el efecto suelo y se contrarrestan las ruedas de atrás, entonces ahí empieza a patinar y se va contra el muro, por eso se le hizo corona. También fueron otros 2 factores clave. La pista es una mierda porque está muy mal hecha, no tiene ángulos de visión ni para ver. Vos vas a casi 300 y de repente te topa con un choque y te hace bosta. No tenés visión. Eso es una guasada. Por autogestión, por las dudas. Que se había cortado la luz, ¿no? No la esperaba. Sí. No, que vimos el mensaje, le digo. Que vimos el mensaje en autogestión. Sí, no sabía qué hacer, no sabía ni cuánto duraba el corte de luz, así que estaba desesperado. Pero bueno, gracias a Dios volvió. Los chicos de PEC ni avisan ni te cortan ni te dejan así en la nada. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la recta, y la recta, el tema es el siguiente. Ustedes cuando le daban para graficar una recta, ¿qué decían que necesitaban como mínimo? ¿Qué necesitan que le den para que puedan graficar una recta? 2 puntos. 2 puntos, ¿cómo? O un ángulo. Un ángulo. Bueno, lo vamos a conversar todo eso, porque justamente la idea ahora en geometría analítica es un poco generalizar un poco más la construcción de una recta. Porque cuando uno estaba en la primaria, en la secundaria, si vio algo básico de geometría, justamente acá dice alguien un plano, que hacía falta un plano para graficar una recta. Módulo, dirección y sentido, dice el otro, ¿eh? Bueno, hay varias dudas ahí navegando en la cabeza. ¿Sí? Primero lo que hay que saber es si tienen en claro, porque la geometría no sé por qué, pasaron 18 años mínimo en una persona y todavía no sabe diferenciar ni siquiera lo que es un segmento semirrecta y recta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pueden definir ustedes una recta? A ver, dígame. ¿Cómo definirían? Si uno le pide una definición de recta, ¿qué dicen? Un conjunto finito de puntos. Sí, una línea continua que no tiene fin. Una línea continua que no tiene fin.
¿Cómo? Y el otro dijo que era finito de punto. ¿En qué quedamos? ¿Tiene fin o no tiene fin? ¿Es finito o no es finito? Y depende, puede ser finita como puede ser infinita, digamos. No tiene Pero no hay nada de principio infinito. ni fin. Ahí está, ¿viste? Bueno, a eso quería llegar yo. Qué lío que tenemos con el infinito, Dios. El tema es el siguiente. Cuando uno dice, no, esto que apareció ahora acá me está volviendo loco esta computadora, a ver, un segundito. Cuando uno dice, no, me salió un cartel acá ahora, Dios. ¿Lo ven ustedes el cartel? No. No. Ah, menos mal. Ahora lo saqué. No, como se reinició la computadora después de la luz, empiezan a tirar cuadros por todos los rincones. Bien, el tema es el siguiente. Primero, cuando uno dice no tiene principio ni tiene fin, es totalmente discutible. Para mí todas las cosas tienen principio y tienen fin. Eso de que no tiene principio, no tiene fin, me parece a mí que es un versículo número 19 de no sé qué libro, ¿sí? O sea, es porque uno no lo puede ver y entonces le parece que no tiene fin. Pero todas las cosas tienen principio y tienen fin. Según yo, es mi idea. Pero bueno, es totalmente discutible. Segundo, si yo digo que es algo finito, ¿estoy hablando de una recta o no? Acá el Andy me dice, demuéstrelo. Y bueno, yo nací, me voy a morir. Tengo principio y tengo fin. Y a partir de ahí todo será lo mismo. Tal cual. Si no, decime vos algo que no tenga principio ni fin. Y yo te creo. A ver. La canción de Abel Pinto, sin principio ni final. La canción de Abel Pinto. Si se termina. La expansión del universo. Termina de cantar. El universo, pero porque no lo viste. No te dejé El mapa del charlar. Minecraft. Eso es verdad. No, pero sí tiene fin el mapa de Minecraft. Sí tiene fin, mano. Lo Nada han más que charlado. cuando llega al fin se traba todo. Ah, claro. Sí, otra charla más. ¿Qué se va a trabar? El invicto de la escaloneta, ¿no tienes? Estuvo. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Espero que no se termine en el mundial el invicto. Bueno, en la primera ronda puede ser y después podemos seguir. Que no sea en la final. Bien. Anulo Mufa. Bien. Claro, no puede ser tan Mufa. Bien. Entonces, algunos se me perdieron el cambio de luz. Acá había, ¿cuánto eran? 146, ahora hay 135. Hay 9 que se abandonaron ya con los 10 minutos. Se cansan. El tema es el siguiente. Si yo digo conjunto finito de puntos, ¿a qué me estoy refiriendo? Segmento. Claro, ahí está. Por lo menos eso. Si es un conjunto finito, quiere decir que acá empezó y acá terminó. ¿Sí? Entonces, esto no es una recta. Es un segmento. Por más que tuviera... O no, pará. Vamos a seguir poniendo la duda. Después ustedes se refrescan y me dicen de todo lo que yo digo que es verdad y que es mentira. Porque lo mío hay un 90% de mentira y un 10% de verdad. Pero tienen que descubrir cuál es el 10% que es verdad. ¿Sí? Es como el discurso de cualquiera de los políticos. Entonces, si esto es un segmento, acá empieza, acá terminó. ¿Sí? Le pongo una flecha de acá. ¿En qué se transforma? En un vector. Un vector. Pero hablando de segmento, recta y semirrecta, ¿qué sería eso? Semirrecta. Semirrecta. Una semirrecta, porque en un lado arranca y en el otro lado dice que sigue. No voy a decir va al infinito. En un lado arranca y para el otro sigue. ¿Sí? En cambio, el otro lado arrancaba acá y tac, me puse en una barrita acá, terminaba acá. ¿Sí? El tren va de Córdoba hasta Buenos Aires, se terminó. Ahora el tren arranca en Córdoba y no se sabe hasta dónde va. Y ahora bien, no arranca en Córdoba.
no se sabe para dónde va allá y no se sabe para dónde va allá. ¿Qué es eso? Una recta. Bueno, listo. Mira qué buena explicación. Excelente. No se sabe. No dije infinita. Ahí se me escapa. No quiero decir infinito, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Si en los libros dice infinito, bueno, listo, no tengo problema. Hagan lo que ustedes quieran. Infinito y no se sabe sería para mí lo mismo. Me gusta más no se sabe. Entonces, Una pregunta. Sí. Si utilizamos el concepto de infinito en parcial, Sí. ¿lo considera como bien o lo considera como mal? Sí, no los voy a matar por eso. Y yo creo que te la llevas 2 años más o menos. Claro, no, te voy a decir que sos Contreras mío y te voy a bajar 2 o 3 puntos, pero nada más. No, mentira. Mentira, o sea, lo pueden usar. Yo no digo que no. No puedo vetar. Yo no soy, digamos, dictador. Yo le digo lo que yo pienso. Después acepto lo que piensan ustedes siempre y cuando sea entendible. ¿Sí? Bien, entonces, pienso y luego existo, sí, trato de, claro, ahí está, muchacho y muchacha, tendría que haber, es medio machista, muchacho. Muchache. Claro, ahí tendría que ser. Con el arroba, muy bien. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Por Dios, ¿cómo me tengo que adaptar? Es increíble. El poder de adaptación que tenemos que tener nuestra generación es increíble. Bien, entonces, el tema es el siguiente. Si yo le planteo los ejes X e Y, ¿qué me dicen que son ustedes? 2 rectas que forman un No plano. me diga, ¿en serio? Qué bueno, mira lo que nos estamos dando cuenta. Y si yo agarro el origen y yo te digo el X positivo, ¿qué sería? Una Semirrecta. semirrecta. Mirá vos cómo la vamos enganchando. ¿Y el Y positivo? También semirrecta. Otra semirrecta. El Y negativo, otra semirrecta. El X negativo, otra semirrecta. ¿Y cuál sería un segmento ahí en los ejes? Por ejemplo, desde el punto inicial hasta X1 positivo. Claro, del 0 al 1 en X, del 0 al 2 en Y, del -3 al -5 en menos X. Bueno, ¿lo ven ahí? Listo, ya está. Entonces se entendió. Si se entendió eso, se entendió la diferencia entre el segmento semirrecta y recta. Mira, si te lo hubieran explicado así en 5º grado, ya lo hubiera entendido. No hacía falta que llegaran acá a álgebra para que lo entiendan, ¿sí? Fíjense qué embrollo que tienen en el bocho, y ahí yo ya no le echo la culpa a ustedes, aunque tienen un poco de culpa, porque si a mí me lo enseñó mal alguien, yo me hubiera interesado en saberlo bien, porque no lo entendí, pero a veces uno no sabe que no lo entendió. Cree que lo entendió de esa manera y resulta que estaba todo mal. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí podemos entrar en recta. Imagínate si vamos a hablar de recta y uno lo está confundiendo o no sabe bien la diferencia entre segmento y recta. ¿Por qué nosotros al vector le dijimos cuando la definición, cuando arrancamos la materia, dijimos segmento orientado? Porque era un segmento que arrancaba acá y terminaba acá, pero le pusimos una flecha. Entonces, ¿qué le hicimos al segmento? Lo orientamos. Entonces, no mezclar segmento con vector, porque el segmento, ¿qué sería del vector? ¿Módulo? Sí, la medida del segmento sería el módulo. La flecha no tiene nada que ver, porque la flecha yo se la agregué para orientarlo y para darle sentido. ¿Entiende? Y la recta que incluye al segmento, la que lo pasa por arriba, la que lo contiene el segmento, esa es la dirección. Entonces, ese es todo un combo que ustedes tienen que ir entendiendo y no tener ningún tipo de duda, porque donde confunden papa con berenjena están sonados. Espero haber sido lo más claro posible dentro de la geometría. Bueno, entonces, ustedes cuando le pregunté, ¿cómo construyen una recta? ¿Qué le piden al otro? Porque vos decís, bueno, si voy a hacer arroz y le tengo que pedir un paquete de arroz, por lo menos, y un poco de agua para hervirlo. Bueno, para construir una recta, ¿qué necesita? 2 puntos, me dijo uno.
2 puntos, pero 2 puntos ¿cómo? Diría yo. Porque si te dan 2 puntos iguales, Profe, puede ser 2 pares ordenados. 2 pares ordenados. Claro, pero ¿cómo son los pares ordenados? Si son iguales, si a vos te dan 2 puntos iguales, por ejemplo, el 1-2 y el 1-2, ¿cuántas rectas pasan por ahí? ¿Entendieron la pregunta? 2 puntos iguales. O sea, si te dan 2 puntos iguales, en realidad, ¿cuánto te dan? Uno solo punto. Y en un único punto, ¿cuántas rectas pasan? Una, me dijo acá Gonzalo. Ninguna. No se sabe cuánta, ninguna. Infinita. Mirá lo que dijo justo lo que no me gusta. Infinita, Dios mío. ¿Qué dice bañado? Bañado, ¿qué quiere decir bañado? Muchas, Bañado. muy bien. Varias. Mirá, acá tengo el punto. ¿Lo ves el punto donde se juntan los dedos? No te puedo hacer un punto en el aire. En ese punto, ¿esta recta pasa? Sí. ¿O no? ¿Y esta? También. ¿Y esta? ¿Y esta? Igual. ¿Y esta? ¿Y esta? También, ¿Y también. esta? Infinitas. Tremendo reloj, profe. Demasiadas para contarlas. Se le escapa el infinito, los tienen a todos controlados de la galaxia. ¿Te dan cuenta cómo le lavan el bocho? Ya le dijeron infinito y todos como loro. Infinito, 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 infinito. ¿Cómo los tienen? No hay forma, ¿eh? Le dicen, decí esto, decí lo otro. Como dice algunos, y repiten como loro. Piensen, por favor. El gobierno controla nuestras cabezas para decir infinita. Esa es una charla. Si vos querés, no te la controla nada. Se supone que la mente nuestra es superior a cualquier chacarera que nos quieran enganchar. ¿Sí? Es una línea que se extiende en una misma dirección, tiene una dimensión. Bueno, ya... mirá, Zoe de apellido, es de la... ¿Cómo se llama? Es el nombre, me parece. Pobre Zoe, ahora cuando salió todo... La agarraron, la deben charlar como loco ahora con el Zoe. Pero bueno, salieron... Sí, se llama Zoe, ya me di cuenta. Era como un chiste, nada más. Ay, Dios, qué cosa seria, qué mal que viene el lunes. Yo, mira, se me cortó la luz, media hora, tendría que estar hecho una locura. Y acá estoy, con sentido del humor todavía. ¿Qué le voy a hacer? Antes me calentaba, iba a los de PEC y lo quería prender fuego todo. Y ahora ya estoy más serenito, me voy poniendo grande ya. ¿Qué va a hacer? Después lean si quieren se murió Enrique Pinti, ustedes no lo deben conocer mucho porque es un humorista bastante bueno, y dejó un testamento. Busquen en internet testamento de Enrique Pinti. Ese salió en Casados con Hijos. Claro, bueno, testamento de Enrique Pinti. Fíjense no habla de plata, habla de lo que le pasó a él en la vida de él con los políticos. Y van a ver ahí un hermoso resumen de lo que pasa en nuestra Argentina, es genial. Bien, no habla de plata ni a quién le dejó la herencia, es un testamento de otra forma, es un testamento con humor, digamos. Los de PEC son buenos para cobrar no más. Bueno, sí, la verdad. Bueno, sigamos con recta. Entonces, 2 puntos. Si a vos te dan 2 puntos y no te explican que son 2 puntos distintos, ojo porque puede haber una trampa, porque esos 2 puntos pueden ser iguales, entonces si son iguales tenés no 2 puntos, sino uno solo, y por ahí no pasa una sola recta, no podés dibujar una sola, sino muchas, varias, gran cantidad. Fíjate que no dije la otra palabra, ¿no? Impresionante. Bien, entonces, 2 puntos distintos sería una forma de armar una recta única, la que me están pidiendo, me dice, armame una recta, o dibujame una recta, o graficame una recta que pase por este punto y este otro. Una sola, no hay más, la única. En 2 minutos te la dibuja. Ahora bien, ¿qué pasa si te dan un punto y un ángulo? Como dijo ahí, o dijo un ángulo solo hoy, pero no, es un ángulo y un punto. Porque con un ángulo solo, ¿dónde la dibuja? La puede dibujar en cualquier lado.
Si te dan un punto y un ángulo, a partir de este punto trazá una horizontal, marcás el ángulo con el transportador, tac, tenés la recta. Otra forma. Bueno, nosotros vamos a aprender una forma nueva a partir de que ese ángulo, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar un vector. ¿Ven? Acá abajo está el vector A en el origen y el ángulo alfa que está formando el vector con el eje horizontal. Entonces, si a mí me dan este punto y me dan acá un vector A y me dicen, dibujame la recta que pase por este punto y tenga la dirección dada por este vector, ¿cómo hago? ¿Qué les parece a ustedes? Me dan un vector y un punto y me dicen, dibujame por este punto una recta que tenga la dirección de este vector. No importa si el vector va el sentido para allá o para allá, lo que importa es la dirección. ¿Cómo hago? La haces paralela. Me vengo con una paralela a este vector por acá y listo, trazo la recta. O sea que gráficamente es una tontera, ¿no? El tema es cómo es analíticamente. Y eso es lo que le voy a enseñar yo hoy, que es parte del tema, que es cómo llevo esta dirección a este punto P1 de coordenada de X1 conocida y dibujo la recta que me pide. Este A de arriba no lo mire mucho, porque no sé por qué le salió torcido al profe acá. Tendría que ser paralelo, igual a este. Acá lo que quiso demostrar que este A es libre y que en vez de dártelo acá en el origen, te lo pueden dar acá arriba y vos lo traés al origen y es el mismo y después trazar la paralela. Pero ven que esto no es paralela a la recta. O sea que este se le movió un poco acá. Si después bórrenlo para no confundir o lo hacen con la misma dirección porque sería este mismo A, ¿no es cierto? Está torcido. ¿Ustedes lo ven torcido como yo o no? Sí, sí. Bien. Digo para que no lo confunda, este de arriba está mal. Está mal la dirección, va. Tiene que ser la misma dirección que la recta. Entonces, por un momento borren esto todo, después ustedes cuando tienen que estudiar, lo tienen que hacer ustedes. Mirándolo acá no lo van a sacar. ¿Qué tienen que hacer ustedes primero? Agarrar, dibujar los ejes perpendiculares X, Y, poner el origen ahí, poner un vector A que ustedes quieran y un punto cualquiera P1 de coordenada X1 y 1. ¿Está? Lo pueden hacer con números, o sea, acá ponerle número 1, acá ponerle número 2, este sería el punto 1, 2, y acá le dibujan un vector que tenga coordenada, por ejemplo, 2 para X, 1 para Y. Entonces le piden una recta que pase por el 1, 2, y que tenga la dirección del vector 2, 1. 2, 1. Al revés. Entonces, ustedes después, todo lo que yo digo acá en teoría con letra, lo hacen con números y lo van a entender mejor. ¿Sí? O sea que lo único que hay al principio es el punto y el vector. Y los ejes. Nada más. Todo lo que viene después que está dibujado ahí, se lo voy a explicar ahora cómo es. ¿Cuál es la idea de esta unidad y de lo que vamos a ver hoy en clase? Que ustedes sepan nombrar a esta recta, a la que le están pidiendo, y ahora la van a construir por un punto con un vector que le dan para la dirección, o sea, ustedes le dan un punto y un vector. Le voy a enseñar 6 ecuaciones distintas, 6 tipos de ecuaciones con distintos nombres para la misma recta. O sea, es como si yo tuviera apellido Di Tulio y tengo Héctor, mi primer nombre, Daniel el otro, Infinito, perdón. Y tengo 6 nombres distintos para nombrar a la misma persona que soy yo. Bueno, acá le voy a dar 6 ecuaciones diferentes para nombrar la misma recta que van a trabajar en el práctico. Ahora bien, me pueden preguntar, ¿para qué tanta? ¿Por qué? Si con una sola me alcanza. ¿Qué dice acá, profe? Por ahí amaga a querer cortarse de vuelta. Ah, no, pero no es mi caso. O sea, capaz que a vos se te está cortando el internet. O a mí. Puede ser la internet. No, la luz cuando se corta, no amaga, ¿eh? Hoy agarró así en seco, tac, se cortó y me quedó en negro. La internet puede ser que la internet sea inestable, o la tuya o la mía, y de a rato se puede escuchar mejor y de a rato se apaga un poco.
Por ahora a mí no me dijo conexión inestable. Entonces, 6 ecuaciones distintas para la misma recta. Y me preguntan para qué. Y porque el profe de práctico después le va a jugar, ¿sí? Para que en algunos casos utilicen una, en algunos casos utilicen la otra, o le da una y tienen que llegar a la otra. O sea, ahí viene el jueguito después para que el futuro ingeniero o ingeniera aplique el razonamiento y la lógica a ver cómo llega al resultado. O sea, que yo le voy a dar, en vez de una herramienta, le voy a dar 6 y después ustedes tendrán que saber elegir la que corresponde para ese caso. Bueno, vamos a arrancar con la primera ecuación que se llama ecuación vectorial de la recta. Y es esta la número 1. ¿Cómo llegamos a la 1? Trabajando con vectores, porque es todo lo que conocemos de la unidad número 1. ¿Qué podemos hacer con vectores? Bien, nos dan un vector A para que tengamos la dirección de la recta y nos dan un punto por donde pasa. ¿Sí? Dibujamos la recta que tenemos que conseguir, que es esa, y vemos cómo la podemos expresar por mediante una ecuación. Si yo voy a armar una ecuación general, siempre que el profe teórico tiene que armar una ecuación general, tiene que aparecer en la ecuación un punto general, o sea, un punto de coordenadas generales, que no sé cuál es, le voy a poner coordenadas generales X e Y. Ese nunca lo voy a poder sacar. Este sí puede llamarse 1, 2, 3, 4. Pero este siempre se va a llamar XY. ¿Por qué? Porque este puede cambiar de lugar. Como es general, yo lo dibujé, o el profe lo dibujó ahí, pero lo podía haber marcado más acá, más cerca de P1, más lejos, o del otro lado de P1. Total, mientras pertenezca a la recta, puede estar en cualquier lugar. Yo elijo un lugar, que es ese, y marco el punto general P de coordenada X e Y. ¿Ven? X para X, Y para Y. Este tenía X1 para X y 1 para Y. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo en la recta? Tengo un punto conocido y un punto general. Esos dos puntos los puedo atar al origen de coordenadas. ¿Cómo lo ato? Mediante dos vectores. El vector OP1 es uno de ellos y el otro OP. ¿Sí? Entonces, yo este triángulo que se armó acá, lo puedo imaginar, porque yo conozco ahora de vectores, antes no sabía nada, si leí la unidad 1, sé de vectores, entonces yo tengo un vector OP1, el otro que va de P1 a P, que acá no se ve la flechita, tendría que estar ahí juntas. OP1, P1P y OP. ¿Qué sé yo? Si yo sumo OP1 y le sumo P1P, ¿qué me da? Al OP1 le sumo P1P, ¿qué me da? OP. ¿Me da este grande de acá? Esta sería como la resultante que vimos en suma de vectores. Si yo sumo este más este, ¿me da este largo? Sí. Sí. Bueno, eso es lo que puso acá. Ok, si lo entendieron es lo que está acá en la primera fórmula de arriba, sin negrita. OP, que es este largo, es el resultado, es igual a OP1 más P1P, lo que le acabo de decir. ¿Sí? Pero claro, ese P1P es un segmento, no es la recta que yo quiero. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este segmento se extienda? Sea que va para allá y va para el otro lado. ¿Cómo hacía yo para un segmento agrandarlo? ¿Qué le hacía? En la unidad número 1. Si a mí Lo multiplicaba por un escalar. Lo multiplicaba por un escalar. Entonces, ¿ven cómo hace acá? Este que era P1P arriba, lo reemplaza por lambda por A. ¿Sí? ¿Quién es A? El vector que me dieron. ¿Y quién es lambda? Un escalar. ¿Qué pasa cuando lambda lo multiplique a A? Y lo va a agrandar o lo va a achicar, pero continuamente se va a estar moviendo. Depende de quién, de lambda. Ese lambda va a ser un parámetro que extienda todo lo que yo quiera el segmento, por lo tanto se convierte en una recta. ¿Se entiende? Es una manera de cambiar el segmento por una recta, multiplicando al vector por un escalar.
Por lo tanto, cuando pongo OP igual a OP1 más lambda por A, reemplazando este por este, la número 1 se convierte en la ecuación vectorial de la recta, que es la primera ecuación que encontramos de la recta, que pasa por un punto y tiene como dirección la dirección del vector A que me dieron. Bien. Primera ecuación. A partir de esta van a ir saliendo tac, 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 las 5 que faltan. ¿Cuál es la segunda ecuación que vamos a ver? Bueno, vamos a ver una ecuación que se llama cartesiana paramétrica. Esta es vectorial, esta es cartesiana paramétrica. La número 2, que va a ser la cartesiana paramétrica, ¿de dónde sale? Sale de reemplazar estos vectores por sus coordenadas cartesianas, su expresión cartesiana. ¿Se acuerdan cuando es la expresión cartesiana? Por eso tienen que saber lo de la unidad anterior. Esta, ¿ven? OP, ¿cómo se saca OP? ¿Cómo sacaban las coordenadas de un vector? ¿Cómo aprendieron en el práctico sacar las coordenadas de un vector? Si yo le doy 2 puntos, por ejemplo, el 1, 1 y el 3, 4, ¿cómo las sacan? El punto final restado, con el punto inicial. ¿Y qué del punto final y del punto inicial? ¿Qué cosas usás del punto final y del punto inicial? Las componentes homólogas. ¿Componentes? No, componentes son las del vector. ¿Qué tienen Las los coordenadas. Las coordenadas. Claro, ahí mezclamos todo, hacemos una ensalada rusa de tomate, lechuga y zanahoria. Por un lado los tomates, por el otro lado la lechuga. O sea, los puntos se llaman lo que tiene adentro coordenada. El punto 1, 1, 2, coordenada. El punto 2, 3, 4, coordenada. Ahora, cuando yo resto las coordenadas del punto final menos la coordenada del punto inicial, me dan las componentes del vector. ¿Entiendes? Los puntos tienen coordenada, los vectores tienen componentes o número de dirección. Y ahí después, las homólogas sería si yo tuviera 2 vectores. Yo no puedo hablar de componente homóloga teniendo un solo vector. ¿Homóloga de qué? Tengo 2, sí, AX con BX, pero acá tengo uno solo. O sea, estamos hablando de cómo sacar las componentes de un vector, que es lo básico. Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Y eso es lo que dice ahí. Lo que vamos a hacer ahora es esto, miren. El OP, si yo miro el dibujo, el OP va desde el origen hasta P. Perdón, al revés, este OP, el más largo. OP va desde el origen hasta el punto P. ¿Qué coordenadas tiene P? X, Y, las finales. ¿Y qué coordenada tiene O? 0, 0. Cuando resto X menos 0 e Y menos 0, ¿qué me da? Y me da X e Y, la misma del punto, pero eso es porque estoy en el 0, arranca del 0. Si no arrancaría del 0, tengo que restar con otro número, ¿se entiende? Entonces el OP va a terminar teniendo coordenadas cartesianas X por Y más Y por J. El OP1 van a coincidir con P1 porque este también es 0, 0 el origen. Entonces X1Y por más, Y1J. Y el lambda por A, el lambda va a quedar igualito porque es un escalar. Y el A, si a mí me dijeron que el A tenía componentes A1 y A2, quedará en forma cartesiana A1 por Y más A2 por J. ¿Se entiende? ¿Qué se hizo acá? Nada de memoria. Acá no hay que estudiar de memoria. Se reemplazaron los vectores de la ecuación vectorial por sus expresiones cartesianas, sabiendo cómo pasarla, sin estudiar de memoria. ¿Sí? Bueno, ahí apareció una conexión inestable. Conexión inestable que se va un ratito y vuelve. ¿Me escuchan bien ahora? ¿O se borró? Anda medio... ¿Se escucha? Trabado. Escucha. Más o menos, pero sí. Pero será posible. ¿Qué día hoy, no? ¿No será martes 13, no? No, profe, el mundo no quiere que dé la clase hoy, me parece. Se corta la luz, se corta internet, están todos contra mí si yo no le hice nada. Debe ser que anda alguno de River por ahí, jodiendo. Debe ser el Estado. Ingeniero civil.
El Estado Claro, quiere que ma. diga infinito. No, el Estado no quiere que piensen los alumnos. Quieren que sean todos medio burrascos como para poder manejarlo. Ahí debe ser eso. Como Miquel. Yo estoy tratando de hacerlo pensar y dice, hay que destruir a este señor. No puede hacer que piense la gente. Algo está funcionando mal. ¿Sí? Bien. Pero venceremos como Putin. No, perdón. Dios santo, qué loco. Bien, entonces, teníamos los vectores en la ecuación vectorial, lo transformamos en expresión cartesiana. Y ahora la ecuación número 1 que acabamos de encontrar recién, ¿qué decía? Que OP era igual a OP1 más lambda por A, la reemplazo acá, ¿ven? En la igualdad pongo OP por sus coordenadas cartesianas, la expresión cartesiana, OP1 expresión cartesiana más lambda por A expresión cartesiana. Entonces ahora tengo esto. Antes tenía OP igual a OP1 más lambda por A y ahora reemplazado tengo esto. Y acá viene, esto es todo un repaso de la unidad 1, por eso digo, tiene que tener bien claro la unidad 1, si no de esto no van a entender nada, van a parecer chino, japonés, francés. ¿Qué hay acá? Un igual. Muy bien. Si hay un igual, yo solito, después ustedes en su casa cuando repasen, porque ahora se lo digo, después se lo olvidan, lo tienen que hacer. Si hay un igual, lo de la izquierda me está diciendo que es igual a lo de la derecha, ¿no? Básico. ¿Qué es lo de la izquierda? ¿Qué tengo en la izquierda? No digan pavada, piensen. Las ¿Qué es lo de la componentes de izquierda? OP. Y entonces, ¿qué sería OP? Un vector. Un vector. Muy bien. Entonces, está bueno saber qué tengo a la izquierda y qué tengo a la derecha, ¿no? Acá a la izquierda tengo un vector. Y a la derecha, ¿qué puedo llegar a tener acá cuando va todo este resultado? Las componentes. Componentes homólogas. No sé, pero díganme todo este resultado, cuando lo hagan ustedes con números, ¿qué le va a dar? ¿Un escalar, componentes de un un vector? ¿Qué le va a dar? Y claro, porque imagínate tener un vector igual a un escalar. Sería como tener Boca igual a River, imposible. ¿Sí? Entonces, vos acá tenés un vector. Y de este lado que tenés OP1, piensen acá, OP1 más lambda por A. OP1 que es un vector. Un escalar por un vector me da otro vector. Y cuando sumo dos vectores, me tiene que dar un vector. Entonces, lo que me dice la igualdad, que de acá a la izquierda voy a tener un vector, y cuando haga toda esta suma, me va a dar otro vector. Entonces, la pregunta es, yo me tengo que hacer la pregunta, ustedes, porque si no, no van a sacar lo que sigue. Cuando un vector es igual a otro vector, ¿qué tienen que ser iguales? Para que dos vectores sean iguales. Módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Y si estoy hablando de las componentes, ¿qué es lo que tienen que ser iguales? Está bien lo que dijiste vos, pero en forma de componente, ¿qué tienen que ser iguales? Los valores. Módulo y dirección. Módulo y dirección. Estoy hablando de sus componentes. Ahí está, Valentina la acertó, muy bien. Lo que tienen que ser iguales para que dos vectores sean iguales son sus componentes homólogas. ¿Sí? Cuando 1, 2, 1, 2 es igual a quién? Únicamente a 1, 2. ¿Qué son iguales? El 1 con el 1 y el 2 con el 2. ¿Cómo se llaman eso? Componentes homólogas. O sea, dos vectores son iguales cuando, aparte de ser, por un lado, ¿no? Está bien lo que dijeron. Dos vectores son iguales, si hablo de las características, tienen que tener igual módulo, igual dirección, igual sentido, para que sean iguales o equivalentes, ¿se acuerdan? Pero si hablo de componente, y me están dando las componentes, puedo decir también que dos vectores son iguales cuando son iguales sus componentes homólogas. Entonces, si es cierto eso, que más vale que es cierto, y había que tenerlo claro de la unidad anterior, X, que es la componente con el versor Y, ¿a qué tiene que ser igual del otro lado? ¿Quiénes serían las componentes homólogas a X de aquel lado? ¿Cómo me doy cuenta? Están medio verdes, ¿no? No estudiaron, ¿ah? X1Y y ¿qué
¿Qué significa el símbolo ese, profe? Lambda. Lambda. Lambda es un escalar, una letra griega. ¿Eso es así? Bueno, X No, por pero, Y. o sea que me refiero a que las homólogas de XY es X1Y y lambda A1Y. Eso. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen el versor Y. Por eso son las homólogas. Son las del mismo eje. ¿Sí? Porque Y, versor, representa el eje X. Y J representa el eje Y. Entonces, X, acá ven, en la ecuación número 2, lo está poniendo. X tiene que ser igual a X1 más lambda por A1. Si esto ustedes no entienden de dónde sale, ahí ya empiezan a estudiar de memoria y no entienden nada. Pero para que entiendan de dónde sale la número 2, tienen que entender esto que les estoy explicando yo, que acá hay una igualdad, que a la izquierda hay un vector, que a la derecha voy a tener otro vector, y para que dos vectores sean iguales, yo sé de antes que las componentes homólogas tienen que ser iguales, entonces pongo esto. Eso es estudiar sin memoria, estudiar sabiendo. ¿Sí? Fíjense que esto parecen estupideces la fórmula, pero no son estupideces. Los vectores salieron del gráfico por suma de vectores que yo sabía de antes. El cambio de un vector a su expresión cartesiana salió porque lo sabía de antes. La igualdad, al reemplazarlo, me tiene que hacer notar, porque lo sé de antes, que acá hay una igualdad entre dos vectores. Entonces, como de antes sé que dos vectores son iguales, sus componentes homólogas son iguales, sale esto. O sea, todo sale porque sé algo de antes, no sale porque viene de la estratosfera. ¿Sí? Sale de conocimiento que tengo que tener de antes, y antes lo tengo que tener claro. Entonces, X tiene que ser igual a X1 más lambda por A1, e Y, que es la componente con J, tiene que ser igual a I1 más lambda por A2. Ahí la tenés. La número 2, que le tienen que hacer un cuadrito, como le hicieron a la número 1, y la número 1 era una de las fórmulas a aprender, que es la vectorial, y esta es la segunda, que es la cartesiana paramétrica. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué acá le pone 2 y acá pone una número 3 que sale como de nada, nada? No, no sale de la nada. La 3, ¿qué les parece? ¿De dónde sale? La 1 es la misma. Una es R2 primera y la la misma, otra es, segunda si es en R3. Exactamente. O sea, ahí apareció de vuelta conexión inestable. En la número 2 es si estoy en el plano, y la número 3 sería si le toca el ejercicio en el espacio. Se le agrega una ecuación más. ¿Quién es Z1? ¿Quién sería Z1? ¿Quién sería Z1 y quién sería A3 que se agrega acá? El tercer eje que dimensiones. Si no me... Es la perpendicular a X y Y. No, ese es el eje, pero yo estoy preguntando, ¿quién es Z1? Es El la componente, tercera la coordenada tercera del punto componente. P. Si lo P1, claro, P1 tiene, acá tiene dos coordenadas P1 porque está en el plano, y acá tiene 3 porque está en el espacio. ¿Entiendes? Por eso se agrega una coordenada, porque el punto tiene 3 en vez de 2. ¿Y quién es A3? Y es la tercera componente del vector A, porque acá estaba en el plano y ahora está en el espacio, entonces tiene 3 componentes. ¿Entiendes? O sea que son las mismas ecuaciones, pero son 2 cuando estoy en R2 y son 3 cuando estoy en R3. Bueno, y acá viene el lío del número, porque en realidad la que yo aprendí es número 1, ecuación de vectorial, número 2, cartesiana paramétrica, y bueno, y ya la 3 es una consecuencia de la otra, pero no es la tercera. Ahora vamos a ver cuál es la tercera. Si a la número 2, fíjense, vuelvo a la número 2. Esta, la número 2. ¿Qué le vende igual a la número 2? ¿Hay algo que se repite? La igualdad. Dentro de las dos igualdades, de las dos ecuaciones, ¿qué es lo que se repite? Lambda. No, pero es... Lambda, muy bien, qué observadores. ¿Dónde está Wally? Lambda, ¿ves?
Lo único que se repite acá es lambda, acá es lambda. Este no se repite, este no se repite, este no se repite. Lambda. Entonces, si está lambda en las dos ecuaciones, ¿qué pasa si despejo lambda de la primera y lambda de la segunda? Si despejo lambda de la primera, ¿qué tiene que pasar? El x1 restando por allá y el a1 dividiendo. Y acá el i1 restando y el a2 dividiendo. Cuando me quede lambda y lambda de este lado, al ser los dos lambda iguales, lo que me quede de la izquierda, ¿cómo tiene que ser? Acá lo tienen, miren. ¿Ven? En la número 7 quedó lambda solo y lambda solo. Si lambda es igual a lambda, ¿cómo tendrían que ser estos dos? Iguales también. Son iguales. Iguales, muy bien, eso lo tengo que darme cuenta yo. Si yo despejo lambda de la número 2 en las dos ecuaciones, me queda que si lambda es igual a lambda, esto que me quedó acá tiene que ser igual a esto que me quedó acá. Entonces, como una flecha, esto tiene que ser igual a esto. Esta que puso acá en el apunte la número 7, recuádrenla para nosotros la número 3. O sea, la tercera ecuación distinta que estamos aprendiendo. La primera es la vectorial, la que vimos con OP y eso. La segunda es la número 2, que acabamos de ver recién. Y esta sería la tercera, que se llama ecuación o forma simétrica de la recta. Forma simétrica, ecuación simétrica es lo mismo. ¿Sí? Acá dice, la ecuación 7 es la llamada forma simétrica de la recta, pero en R2. ¿Cómo sería en R3? La número 8. Agregándole una ecuación más con Z1 y A3, y esa sale de despejar la número 3 recién, la que teníamos hace un rato arriba, ¿no? Miren ustedes para que se den cuenta hasta ahora, porque hasta ahora deben tener algunos matetes más o menos en la cabeza hasta que se la pongan a ver. Voy a anotar acá cuántos alumnos hay. Fíjate vos que la clase pasada eran, o sea, la primera clase vinieron 189. La segunda clase 182. Igual, 7 profe, menos. hasta que se Y le hoy cortó la luz, 130. éramos 150 y algo. ¿Cuál? Y un par se durmieron. Bueno, pero ponerle 100 y algo a 189, que era la primera clase, ya hay 30 que han abandonado. O sea, en 2 clases, imagínate lo que va a hacer esto. Ya más o menos lo conocemos porque siempre es así. Pero bueno, es para que se den cuenta que esto no es para cualquiera, o sea, esto es para guapas y guapos. ¿Sí? Se tienen que bancar bien la carrera. Esto recién empieza, yo entiendo que de la secundaria a la facultad hay un pequeño gran salto, y bueno, se tienen que acomodar. El que se entrega rápido no tiene premio. Más o menos como Gallardo. Claro. Bien, entonces, si ustedes miramos un poquito, miren, para que no se pierdan, ¿no?, la situación, cuando empezamos la número 1, bien, decía OP, OP1 y A. ¿Qué participaba en la fórmula? Y participaba el punto P1 que me dieron, que es dato, y el vector A que me dieron, que es dato. O sea que yo no estoy con cualquier cosa que no me va a salir. Estoy usando los datos. Cuando reemplazo en la parte cartesiana y llevo a la ecuación número 2, esta, ¿qué aparece en la número 2? Y X1 y Y1, que es el punto dato, y A1, A2, que son las componentes del vector que es dato. O sea, sigo con lo mismo. ¿Alguien habló, preguntó o estaba charlando con el micrófono abierto? Bien, y ahora en la tercera, cuando yo llego a la número 7, que sería la tercera, la 7 o la 8, fíjate que participa X1 y Y1, que es el punto que me dieron como dato, las coordenadas, y A1 y A2, que es el vector, las componentes que me dieron como dato. O sea, estoy trabajando con los mismos datos, pero con ecuaciones totalmente diferentes. Por eso que ustedes tienen que aprender cada una cómo se usa, porque en algún momento le va a servir esta y en otra le va a servir la otra, o el profesor le va a pedir directamente, dígame cuál es la ecuación de la recta en la forma simétrica. Y bueno, si vos no te acordás que es esta, no la vas a sacar nunca. ¿Está? ¿Cómo? Dice acá. ¿Qué será cómo?
¿Estará por comer algo? O sea, todo esto que yo le estoy diciendo en una forma un poco rápida, pero no tan rápida porque es lo que hemos visto, lo tienen que desmenuzar ustedes después despacito. O sea, tienen que agarrar la hoja del apunte, ir leyendo todo, ir viendo de dónde sale, haciendo los apuntes correspondientes de ustedes. Esto es así, esto salió de acá, esto me fue de acá, esto no lo sé. Entonces eso me lo preguntan en la clase que viene y me dicen, profe, acá me trabé. ¿Cómo era? ¿Por dónde sacó esto? Y yo le contesto. Pero para eso ustedes primero tienen que hacer toda la deducción, cada uno en forma particular, a ver hasta dónde llega. Bueno, fíjense qué vamos a hacer ahora, ¿no? Yo le explico lo que continúa ahora. Porque de la vectorial pasamos a la expresión cartesiana y sacamos la cartesiana paramétrica. De la cartesiana paramétrica despejamos lambda de las dos ecuaciones y sacamos la simétrica. Y ahora de la simétrica esta de la número 7, porque de acá no se va a poder, con estas tres podría una agarrando de a 2, esta que tengo 2, si despejo y ahí la dejo sola, y, y paso todo lo otro para el otro lado, voy a obtener la ecuación que sigue, que se llama ecuación explícita, que esa sí la conocen ustedes, alguna vez la han visto. Esta, miren, la número 11. A esta tenemos que llegar. ¿Cómo llego yo a esta, a la número 11? Bueno, partiendo de la de recién, esta, la 7, que es la simétrica, despejando y, fíjense, paso a 2, que está dividiendo, acá multiplicando, ¿sí? Acá afuera, la puedo juntar con el A1, me queda 2 sobre A1, y después el I1 negativo lo tengo que pasar acá al final, más I1. Acá el profe en la número 9 comete un error, ¿ven? Porque cuando pasa el A2 arriba multiplicando, lo dio vuelta acá, se equivocó. Esto está al revés, después arréglenlo en el apunte, no es A1 sobre A2, es A2 sobre A1, al revés. Después lo arregla acá, ¿ven? Acá abajo, A2 sobre A1 lo vuelve a acomodar. Pero en esta, en la 9, está al revés. Yo le digo porque después van a decir, ¿por qué lo dio vuelta? ¿Dónde lo sacó? No, pues se equivocó acá. Queda, al pasar este A2 acá arriba multiplicando, queda A2 sobre A1 por X menos X1 que está acá. Este A1 quedó debajo del A2, ¿no es cierto? Y ahora después pasa el I1 restando y lo pasa acá más abajo. Este I1 restando, lo pasa acá I1 sumando, ¿ven? ¿Y acá qué hizo? El A2 sobre A1 le muestra en el dibujo qué sería el cociente entre la componente del vector en Y y en X, A2 sobre A1, fíjense, si A es esta, ¿quién era A1? La componente de A en X, y A2, la componente en Y. Esto lo sabemos de la clase pasada, o de las clases pasadas. Entonces, A2, si yo tengo este ángulo, ¿qué sería? El cateto opuesto. Y A1, el cateto adyacente. Si yo divido cateto opuesto, divido cateto adyacente, ¿qué me da? Tangente. La tangente de este ángulo. Entonces eso es lo que le explica acá, ¿ves? A2 sobre A1 es seno sobre coseno igual a la tangente. Y la tangente del ángulo, ¿cómo se denomina en geometría? Una letra M, pendiente. O sea, decir pendiente de este vector o de una recta, decir la pendiente o decir la tangente del ángulo que forma con la horizontal es lo mismo, ¿sí? Cuando yo voy manejando un auto, por ejemplo, por las altas cumbres o por un lugar donde subo y bajo, cuando voy subiendo, voy con el auto en una pendiente, ¿cómo? ¿Cómo será la pendiente? Si voy subiendo. Positiva subiendo. Claro, nos tenemos que poner de acuerdo, podría ser al revés, pero nos ponemos todos de acuerdo. Cuando voy subiendo es pendiente positiva y cuando voy bajando es pendiente negativa. Si no hubiéramos puesto de acuerdo al revés, hubiera sido al revés. Pero lo normal y lo lógico es que cuando subo positivo y cuando bajo negativo. Eso lo van a ver cuando dibujen, porque ahora en el práctico después ustedes van a empezar a dibujar recta por todos lados. Y si la recta va así, como va el vector este, es positivo. Y si la recta viene para acá abajo así, es negativa.
O sea, una viene bajando de izquierda a derecha y otra viene subiendo de izquierda a derecha. Por eso tienen los dos pendientes, según la recta que dibuja. ¿Sí? Entonces, en principio, el A2 sobre A1 que quedaba acá delante del X menos X1 se transformó en M, que M es la tangente del ángulo alfa, que es la pendiente de la recta que estoy buscando, la ecuación nueva. ¿Sí? Acuérdense que estoy de la forma simétrica, despejé I, encontré A2 sobre A1, eso con el dibujo, el gráfico es cateto opuesto sobre cateto adyacente, me da la tangente que es la pendiente. Reemplazo A2 sobre A1 por la pendiente, paso el I1 restando, sumando del otro lado, y hago la distributiva acá de la pendiente, M por X y menos M por X1. ¿Y con qué me encuentro acá en esta ecuación que no tiene número? Y me encuentro que M por X lo tengo que dejar igual porque X es una variable y no puedo sacar resultados. Sabiendo que M, ¿qué sería M la pendiente? ¿Qué es? ¿Un vector, un número? ¿Qué es? ¿Qué les parece que va a ser una pendiente? M. Cuando lo hagan ustedes, ¿qué va a ser? ¿Vieron todo el mundo? Un número. Un número, exactamente, un escalar. Ya vamos a ver a un ejemplo ahora práctico. Igual en el apunte, para cada ecuación después tienen un ejemplo para hacer, antes de ir al práctico. Bueno, M por X es un número por una X, no lo puedo achicar, queda así. En cambio, los dos términos que siguen, M como es un número, X1 la coordenada del punto un número y 1 es un número, todo esto me va a dar un número más un número, todo un número. O sea, esto me va a dar una constante, un escalar, que lo voy a poner con la letra B. ¿Sí? Entonces, reemplazando estos dos términos por B, como dice acá, por más que acá le haya faltado el menos, es lo mismo, va a dar algo, un número, puede ser positivo o negativo, B. Me quedo con la número 11, que para nosotros hay que recuadrarla, es la cuarta, porque dijimos que íbamos a encontrar 6. Encontramos la vectorial primero, la cartesiana paramétrica segundo, la forma simétrica tercera, y ahora esta que se llama forma explícita de la recta en R2. Esta es I igual a mx más b. ¿Qué significa? Que la variable I es igual a la pendiente por la variable x más b. ¿Quién es b? Tendrían que saberlo ustedes de la secundaria. ¿Quién es b? Ordenada al origen. Ordenada al origen. La ordenada al origen. ¿Saben por qué se llama ordenada al origen? ¿Por qué tiene ese nombre? Ordena la recta en base al origen. Ordena la recta en base al origen. Porque es donde corta el eje de las Y. ¿Cómo llamamos al eje de las Y? De las ordenadas, eje de las ordenadas. Claro. Si nosotros llamamos al eje de la Y ordenada, eje de las ordenadas, y al eje de las X, eje de las abscisas, la ordenada que le corresponde al origen, o sea, el valor de I que le corresponde al origen, es este. Justo donde la recta corta al eje Y. Entonces, donde la recta corta al eje Y, ¿qué tengo ahí? Tengo una ordenada respecto al origen. Por eso se llama ordenada del origen. La ordenada del origen. O sea, tampoco hay que volverse loco. Sale de lo que es, digamos. ¿Sí? O sea que si ustedes le piden una definición de ordenada del origen, ¿qué tienen que decir? Es la intersección de la recta con el eje de las ordenadas. O es la ordenada que le corresponde al origen. Cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? ¿Y qué es pendiente, M? Y pendiente es la inclinación de la recta. O sea, es la dirección dada por la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal o el eje X. ¿Sí? Bueno, ¿saben ustedes dibujar una recta si el profe le da la explícita? O sea, si yo, por ejemplo, le digo, anótenlo y traten de dibujarlo ahí en un papel para ir practicando. Si yo le digo I igual a 2/3 de X más 4, ¿qué empiezan haciendo? 2/3 de X más 4. ¿Qué hacen primero?
Primero el punto de la ordenada al origen. Lo marcamos y después seguimos. ¿Dónde lo marcan? En el 4. Muy bien, El eje marca de el los i. 4 en ordenado al origen. ¿Y luego? Tengo un solo punto, me falta otro. Dependiendo de la pendiente, te mueves 3 a la derecha, 2 arriba. Creo que era así, no me acuerdo bien. Según Yo te dije, ¿cómo le dije yo a la pendiente que me olvidé? ¿2 tercios? Sí. 2 tercios de x más 4. ¿Y ahora qué hago? Tengo el 4. ¿Cómo me muevo con el 2 tercios? 3 a la derecha y 2 arriba. Ahí va. Muy bien. O 2 arriba y 3 a la derecha, que es lo mismo, ¿no? O sea, algo así. ¿Para qué? Por ahí. No me veo yo. Algo así. Estarán por acá. Subo 4, marco el 4. 2 arriba, 3 a la derecha, tengo el otro punto, lo uno con el 4. Esa es la recta que me dieron. 2 tercios de x más 4. ¿Qué hubiera pasado si era menos 2 tercios de x más 4? Tengo que marcar el 4 igual, pero como es menos 2 tercios, ¿qué hago? En vez de subir 2, bajo 2 y corro 3 a la derecha. Entonces la recta, ¿cómo me hubiera quedado? Pendiente negativa. Acá estaba subiendo, la otra está bajando. ¿Se entienden? Bueno, eso es lo que tienen que practicar ustedes. Inventarse rectas con pendiente negativa, pendiente positiva y dibujarla. Cuando la dibujen van viendo y van conociendo todo antes que el profe de práctico le tire uno y no sepan para qué lado disparar. ¿Sí? Entonces, eso de que a la izquierda, a la derecha, abajo y arriba y se confunden, ojo, no la hagan difícil. Yo la hago fácil. No quiere decir que sea la única. El menos de la pendiente va a un solo número, o al de arriba o al de abajo. No puede ir para los dos. Menos arriba y menos abajo. No hagan ese error. Entonces, si es menos 2 tercios, yo lo que hago es ponerle el número al de arriba. Entonces, si es más 2 tercios, subo y a la derecha. Y si es menos 2 tercios, bajo y a la derecha. O sea, siempre voy a la derecha y lo único que cambio es subir o bajar. Entonces no mezclo eso de la izquierda. Izquierda para mí no existe. Tampoco soy de la derecha. En este caso, subo y bajo y voy a la derecha. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es una hermosa fórmula, porque con los datos que me dan de pendiente y ordenada al origen, yo puedo dibujar la recta en 1 minuto si me lo pide el profe. ¿Sí? ¿Por qué se llama forma explícita? Porque si ustedes buscan en el diccionario la palabra o el verbo explicitar, es poner de manifiesto alguna cosa. ¿Qué se pone de manifiesto acá en la ecuación 11? A ver si entienden lo que es poner de manifiesto. ¿Qué se pone de manifiesto? El pendiente y lo ordenado. No. Cuando yo digo poner de manifiesto, hay algo que se despejó acá. ¿Qué era lo que se despejó? ¿Qué se dejó sola? Y. Claro. Entonces, hasta ahora, de las 4 fórmulas que vimos, la primera que era la vectorial, la segunda cartesiana paramétrica, la tercera forma simétrica y la cuarta explícita, la única que tiene la I sola y todo lo demás del otro lado es esta. ¿Por qué? Porque se explicitó la I. Eso se lo digo porque ahora viene la otra que se llama general o implícita, que todavía no entiendo en mi año de matemático para qué le pusieron explícita e implícita, para confundir que las dos terminan en ícita y no sé cuál es. Bueno, una manera de separar una de otra y entender cuál era una o cuál era la otra, si me olvido, es que la explícita es la que la deja ahí sola, porque la está explicitando, y la implícita no está la I sola. Ahora van a ver que nada que ver, está igualada a 0. Esa es una forma de entender cuál es una y cuál es otra. Sería como una reglita. ¿Cómo paso de la explícita, que es la número 11, que para nosotros es la cuarta, la que hay que recuadrar en forma número 4, cómo paso de la explícita a la general o implícita, que es la que viene? Igualando esta fórmula, esta ecuación a 0. Entonces, para igualarla a 0, dejo la I y paso para el otro lado, mx como negativo y la b negativa. Igualo a 0
Y ahí supuestamente ya casi tendría la implícita. ¿Qué es lo que hace el profe acá? Dice, voy a multiplicar ambos miembros de dicha expresión por una constante b, una constante, un número real. Si yo multiplico ambos miembros por el mismo número, la ecuación no se modifica. Entonces, ¿qué me queda? Me queda mx multiplicado por b, menos mx multiplicado por b, y multiplicado por b, y la b minúscula multiplicado por b. Todo por la b mayúscula, que es una constante. Y acá 0 multiplicado por b me sigue dando 0. Lo podría haber puesto acá para que se vea. Entonces, ¿qué tengo acá después de haber multiplicado por b? Este b con este m menos b por m son los dos números. Entonces esos dos números me dan una nueva constante que le llamo a. Esta b queda sola con la i. Y esto que son dos números, b mayúscula y b minúscula, le nombro otra constante nueva que es c. Esta c acá le erraron, tendría que haber sido c mayúscula como a y b. Bueno, le salió minúscula, pero en realidad es mayúscula. Y obtuve entonces a por x más b por i más c mayúscula igual a 0. Esta que dice que es la número 12, para nosotros es la quinta, y se llama forma general o implícita. Este a, este número a constante, y este b, un poquito más adelante, no creo que lleguemos hoy, nos vamos a enterar que son las componentes de un vector normal a la recta. Pero eso lo dejamos para la clase que viene. Yo quiero terminar con las 6 ecuaciones, porque con el corte de luz, que me falló media hora y todo, creería que vamos a llegar igual. Entonces, miren qué buen trabajito y tarea tienen ustedes para la clase que viene, para que aclaren todo el panorama. De esta ecuación general o implícita, que es muy importante, porque después se usa para normalizar la recta, para un montón de cosas, ustedes tendrían que hacerse todas las preguntas posibles, porque una ecuación uno la mira, se la estudia de memoria, no aprende nada. Pero si yo tengo una ecuación ax más bi más c igual a 0, y yo me empiezo a preguntar lo siguiente, yo lo que haría como alumno o alumna, diría, si el profe me dice ax por más b más bi más c igual a 0, le voy a poner números. Por ejemplo, si yo tengo 2x más 3y menos 8 igual a 0, ¿qué tendría? Bueno, me la pongo a rebuscar para ver si le puedo graficar, a ver qué recta tengo. Porque si esta es una ecuación de una recta, yo tengo que llegar a graficar la recta que me dan ahí. Y después que le puse un 2, un 3 y un menos 4, digo, ¿y si este se anula acá y acá le pongo un 0 y acá me queda 3 y 4? ¿Qué me daría? ¿Y si se anula este y me queda este y este? ¿Qué me daría? Y si se anula este que está solo, ¿qué me daría? Y si se me anulan estos dos y me queda este solo, ¿qué me daría? Y si se me anula estos dos y se me anula el primero y el tercero, fíjate todas las preguntas que tengo para hacerme para ver qué recta me daría. Bueno, todo ese análisis de esta ecuación número 12 está hecho acá. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las preguntas distintas y te contesta qué está pasando cuando pasa eso que vos dijiste. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a ver esto primero y se enteran lo que está pasando y no se lo contestaron ustedes antes, no lo aprenden. La pregunta sería, preguntármelo yo primero, contestarme yo qué quedaría y después fijarme ahí si estaba bien o no lo que yo pensé. Esa es la mejor manera de aprenderlo. Si yo me copio de acá y leo lo que pasa, no aprendo nada. ¿Sí? Por eso es una tarea que le queda para ustedes, el preguntarse todo lo que pasa acá. Vamos a preguntarnos algo, una sola cosa, después la otra se la preguntan ustedes. ¿Qué pasa si se me anula el primer término y me queda, por ejemplo, 2i más 8 igual a 0? ¿Qué tipo de recta voy a tener? Piensen un poco, le doy un minutito, mientras tomo agua. Si me queda 2i más 8 igual a 0, ¿qué me queda en definitiva y qué recta es? ¿Se cortó? No, acá no se cortó. No. O sea, yo dije, se anula el primer término y me queda, por ejemplo, el número 2i más 8 igual a 0. ¿Alguno me puede decir qué tipo de recta es la que queda? ¿Cómo se grafica? 2i más 8 igual a 0, repito. Y si se anula el x, entonces le queda el y solo.
sería paralelo al eje X. Y solo paralelo al eje X. Bueno, vamos más despacio porque alguno está perdido. Si a vos te quedó 2i más 8 igual a 0, ¿te quedó i igual a cuánto en definitiva? I igual a, ¿qué número? Menos 4. ¿Cuánto? Menos 4. Menos 4, sí señor, porque el 8 pasa negativo, menos 8 dividido 2, menos 4. I igual a menos 4, ¿qué recta es? Constante. Como dijiste vos recién, una paralela al eje X que pasa por ¿dónde? ¿Está arriba del eje X o abajo? Abajo, porque es negativo. Abajo. Claro, o sea, es una paralela al eje X que pasa por i igual a menos 4. Por eso se llama i a menos 4. Porque cualquier valor de x que vos hagas en una tablita, si vos decís, cuando x vale 1, ¿cuánto vale i? Menos 4. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale i? Menos 4. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale i? Menos 4. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale i? Menos 4. Cuando x vale menos 8, ¿cuánto vale i? Menos 4. Siempre vale menos 4. Entonces una recta paralela al eje x por menos 4 de i. ¿Se entiende cómo es? Pero eso lo tienen que entender antes, no cuando le pregunte el ejercicio en el parcial. Por eso tienen que analizar esta fórmula y ver todos los casos posibles. ¿Ok? Porque a veces uno cuando dice i igual a menos 4, cree que es paralela al eje y. No, es al revés, es paralela al eje x. ¿Ok? ¿Cuándo tendré una recta que pase por el origen? ¿Qué tendría que pasar en esta ecuación? Es una pregunta que me puedo hacer. ¿Cuándo tendría una recta paralela al eje y? ¿O cuándo tendría una recta, podrá tener una recta nula? Bueno, todas las preguntas que quieran se las tienen que hacer. ¿Sí? Bien. Acá me dijo uno, cuando B es 0, no es que pase por el origen, ojo. Guarda. Fíjense. Bueno, me falta la última. La última, y terminamos, es cómo paso de la general o implícita que estaba igualada a 0 a esta, la número 16, que es la sexta nuestra, la última, que está igualado a 1. O sea, ¿cómo hago? Y esto es un buen ejercicio para hacer si alguna vez les pasa en matemática. ¿Cómo hago cuando tengo algo igualado a 0 y quiero que me quede igualado a 1? Si tengo una constante, que la única constante es c, para que me dé 1 del otro lado, ¿qué tiene que pasar? De este lado de la izquierda tiene que valer menos 1. Si de acá vale menos 1, cuando paso al otro lado me queda 1, que es lo que yo quiero. ¿Y cómo hago para que esto me dé menos 1? Y utilizo el artificio matemático que dice qué cosa. ¿Cómo hago para que c me dé menos 1? La dividís por menos 1. No. Por menos c. Por menos 1 te queda menos c. Le restás c más 1. Y si le restás c más 1 acá, le tenés que restar c más 1 acá y te va a quedar c del otro lado. C más 1, ¿va? Se complica. ¿Viste que siempre empiezan así? Es más fácil. Elevás a la 0, dice acá. No, pero es todo el término. Dividís por menos c. Si vos a c lo dividís por menos c, te da menos 1. Entonces, si haces eso acá, tenés que dividir por menos c. A este primero, a este y al 0. Como 0 dividido menos c sigue dando 0, este c dividido menos c da menos 1 y pasás 1. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Eh? Divide por menos c ambos miembros. Entonces, el 0 dividido menos c queda 0. Este da menos 1, pasa más 1, ¿ves? Acá está menos 1, pasó más 1 del otro lado. Y esto que te queda acá, A dividido menos C y B dividido menos C, es lo mismo que tenerlo acá abajo dado vuelta. No sé si ustedes sabían que multiplicar por 2 es igual que dividir por un medio. Bueno, es lo que hizo acá, ¿no? La X, que está acá, en vez de multiplicarla por A dividido menos C, la divide al revés por menos C sobre A. Entonces, estos dos cocientes que quedaron debajo de la X y de la Y,
como son constantes, porque son números, me da un número y le pongo A minúscula y B minúscula al otro. ¿Por qué no uso mayúscula? Porque venía usando mayúscula. Entonces lo reemplaza a esta constante por A minúscula y a la otra debajo de I, perdón, por B minúscula. ¿Y qué me quedó? Me quedó X sobre A más I sobre B minúscula igual a 1. Esta que me quedó es la última ecuación que tenemos que aprender hoy, de las 6 que les dije, que se llama ecuación segmentaria de la recta. Perdón porque me atoré, y ahí concluimos con todo lo que vimos. Perdón. Profe, ¿por qué quedaba la A abajo? Ecuaciones de la recta. 6 ecuaciones para graficar la misma recta. 6 ecuaciones que ustedes tienen que aprender y analizar una por una en separado. La primera, la vectorial. La segunda, la cartesiana paramétrica. La tercera, la simétrica. La cuarta, la explícita. La quinta, la implícita o general. Y la sexta, la segmentaria. ¿Saben ustedes la segmentaria qué le dice? Bueno, cuando esta recta que dibujamos antes hace un ratito, esta, corte al eje X acá, siga derecho y corte al eje X, forma un segmento en Y, el corte, y otro segmento en X. Esos dos segmentos son los numeritos que están ahí, A y B. O sea que si esta recta cortó en 4 al Y, y corta, por ejemplo, no sé en dónde lo va a cortar, pongámosle en 6, estoy inventando, en X, va a quedar la ecuación como X sobre 6 más Y sobre 4 igual a 1. O sea que si te llegan a dar una segmentaria, vos te tenés que dar cuenta, no te lo tiene que decir el profe ni nadie, perdón, dónde corta al eje Y y dónde corta al eje X. Donde corta al eje X es en A y donde corta el eje Y es en B. Estos numeritos que te den son los cortes con el eje X y el eje Y. Así de fácil. O sea que ustedes como prueba, por ejemplo, yo digo, acá miren, ya le tira ejemplo el apunte para que todo esto lo tienen que hacer antes de ir al práctico. Ejemplo 1. Allá la ecuación de la recta que pase por el punto menos 3, 1 y tienen la dirección del vector A. Entonces ahí empieza con la vectorial, después lo pasa a la otra y a la otra. Ahí tienen un ejemplo práctico con números, no con letras ya, es más fácil. Lo tienen que hacer ustedes para ver si les sale, si no mirarlo de acá y después ir al práctico a hacer el resto. Yo, por ejemplo, me inventaría una ecuación segmentaria y le diría, por ejemplo, X sobre menos 4 más Y sobre 3 igual a 1. Entonces, ya tengo el corte en X y el corte en Y. Despejo Y de acá, paso todo para el otro lado. ¿Qué saco? La explícita. Y la grafico con pendiente y ordenada al origen. Me tiene que dar la misma recta que dibujé con la segmentaria, porque es la misma. Después la igualo a 0 a la explícita. Y paso a la general o implícita. Y saco la otra ecuación. Y después trato de armar la simétrica. Bueno, y así voy armando toda para que vea cómo se arma rompecabezas. De acá para allá y de allá para acá. Cosa que cuando me pregunten no tenga ninguna duda y sepa graficar a todo. Bien. Ejemplos, todo ejemplo numérico. ¿Ven? Ese mismo ejemplo que arrancó con la vectorial. Acá en algún momento, ¿ve? Encuentra la cartesiana paramétrica con los lambda. Después sigue y saca la general o implícita, la explícita, la segmentaria. Están todas. Y después hay un ejemplo número 2, en el espacio. El primero en el plano con 2 coordenadas y el número 2 es en el espacio en R3 con 3 coordenadas. Entonces ahí tienen todo el combo completo de ejemplos. Esto no lo voy a dar yo porque son ejemplos prácticos que ustedes tienen que hacer solo. Y esto, que la clase que viene lo voy a recordar de nuevo, pero no lo voy a dar, es exactamente lo mismo que hice recién en toda la clase con el punto y el vector A. Fíjense qué pasa acá. Esta es una segunda posibilidad de armar una recta que en vez de ser con un punto conocido y un vector, como vimos recién, no te dan el vector y te dan 2 puntos. Vos sabés que con 2 puntos, lo sabían de antes, podés hacer la recta rapidísimo. ¿Cómo haces
aplicando todo lo anterior que te expliqué en la clase esta con 2 puntos. Y bueno, el vector A no hace falta que te lo den. ¿Por qué no hace falta? Porque vos con los 2 puntos, P1 y P2 conocidos, armás el vector. Y ese vector es el que te da de dirección. O sea, vos reemplazás el A que le expliqué yo recién, que te daban, por el P1, P2. Entonces, en la vectorial, cuando vos tenías A, lo reemplazás por el P1, P2, sabés sacar las coordenadas de P1, P2 con coordenada final menos inicial de los puntos, y todo lo demás es exactamente lo mismo. O sea que todo este caso de 2 puntos lo pueden ver ustedes solos porque es exactamente lo mismo que yo expliqué recién, nada más que en vez de usar A, usan el vector P1, P2. O sea que tienen bastante trabajito hasta el lunes que viene, que es ver cómo sale cada fórmula, analizar cada fórmula, esa implícita con todos los casos, reemplazarlo por número, ver los 2 ejemplos completos y ver este caso de los 2 puntos que es similar al otro, pero con el vector cambiado. Y estudiar de vuelta la unidad 1. Bueno, eso ya tenía que estar estudiado para hoy, ni hablar. Si la estudian de vuelta es porque no la estudiaron antes. Pero esa ya tendría que estar sabida. O sea, cuando empezamos una unidad nueva, la anterior tiene que estar súper sabida. Es como obligatorio. Bien, y eso me hizo acordar que hay un cuestionario número 1, que todavía no lo subimos con el profe de práctico, que es solamente teórico, y para los que quieran promocionar en el año va a ser obligatorio contestar 10 cuestionarios, uno por unidad, que le vamos a ir diciendo hasta qué día tienen de tiempo para contestarlo, y tienen que estar contestados los 10 bien, aparte de aprobar los parciales para promocionar. ¿Por qué? Eso de los cuestionarios surge justamente para esto que me hablaron recién. Como agarran, hacen una unidad 1, la número 2 no estudian, la número 3 no estudian, y cuando viene el parcial recién se ponen a estudiar, una manera de mantenerlo al día, para que ustedes estudien unidad por unidad, es tomarlo estos cuestionarios y que lo vayan respondiendo. Entonces sí o sí van a tener que estudiar para responder los cuestionarios, porque lo contrario no lo van a poder responder, y al no responderlo no van a poder promocionar. ¿Sí? Ese cuestionario probablemente esté subido a fin de semana, ya lo voy a avisar por autogestión, o principio de la que viene en el aula virtual del curso. Lo van a poder contestar solo, le va a explicar antes de contestarlo que dura 5 minutos tienen para contestarlo y pueden contestarlo 3 veces. O sea que si prueban la primera vez en 5 minutos, lo contestan mal, el cuestionario se autocorrige y le tira el resultado, no tengo que estar yo nada, le dice bien o mal. Si está mal, tienen una segunda y una tercera instancia. Si se equivocan en las 3, ya queda mal directamente. ¿Sí? Así que bueno. La nota no se promedia nada, profe, o sea, digamos... No, la nota no se promedia, tiene que estar bien, respondido bien el cuestionario nada más. Después claro, la nota, pero toda la pregunta, o sea, no te puedes equivocar en ninguna. Tenés que contestar todas bien para que esté bien, exactamente. Profe. Pero me parece, lo tengo que hablar a eso. Creo que con el 60% de las 5 bien está bien. O sea, con 3 de 5 estaría aprobado. Con 3 de 5. Y lo que pasa es que cuando te tira que está mal, no sabés cuál está mal de las 5. Ah, claro. ¿Entiendes? Está armado como para que estudien un poco. Algunos se lo van a copiar. Y bueno, si se lo copian, viva la transfugiada, lo copia. Cuando te agarremos en el parcial, ahí nos vamos a enterar quién se copió y quién no, porque en el parcial te va a ir mal. O sea, es una mentirita por un rato. O sea, se engañan solos. ¿Viste? Esto es de confianza. Se supone que para que estudien y ayudarlo a ustedes, no es para matarlos. O sea, se supone que estudiar tienen que estudiar sí o sí. Entonces lo que queremos es ayudarle a que estudien. Si no lo hacen porque le decimos, y bueno, lo van a hacer porque lo obligamos con el cuestionario, o sea, es así la vida. O lo haces solo o te obligan, no tenés otra. Exactamente, sirve para autoevaluarse, que es lo que queremos nosotros, que se vayan autoevaluando ustedes unidad por unidad, para que cuando llegue el parcial ya sepan los temas y estén preparados y tranquilos para rendir el parcial. Porque si no lo quieren estudiar 5 días antes y no le alcanza el tiempo, no hay forma. Esto es así, hay que llevarlo al día, toda la semana al día.
¿sí? Bueno, disculpen lo de la luz, no depende de mí, lo arreglamos, gracias a Dios, y pudimos hacer el temario que correspondía. Así que en la semana que viene, ojo, porque tienen que tener visto estos dos casos de recta, porque vamos a ver una forma normal, que es otra ecuación distinta, y vamos a ver el cálculo, a aprender a sacar el ángulo entre rectas, paralelismo entre rectas, perpendicularidad entre rectas, y después lo último, distancia de un punto a una recta, o sea, problema de distancia. ¿Cómo se pueden resolver? Con esto que estamos aprendiendo. ¿Ok? No, la presencia me queda grabada en la clase, no te preocupes. Lo tengo grabado todo en el chat. Ya hay fecha definida en parciales. Explícale a este que la di toda en la primera clase. Que pregunte a los compañeros. Está todo fijado ya. Bueno, nos vemos el día lunes. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿4 de abril, creo? Sí, ya de abril. El próximo lunes, 4 de abril, en el mismo canal. No se pierdan y estudien, por favor. Que tengan buena semana.